Paz de Cristo, mis hermanos, muy buenos días. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa madrugada que el Señor nos permite una vez más de poder estar juntos por medio de estos canales. Y pues bueno, estamos agradecidos, mis hermanos, por el privilegio que el Señor nos da siempre de compartir la palabra del Señor, siempre creyendo de que la palabra del Señor llevará bendición, aleluya, a nuestras vidas. Así es que orémosle al Señor, hermanos, sin antes vaya buscando, ahí va buscando en el libro de Josué, vamos a estar predicando. Amén. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos, Señor Jesús, aleluya, las gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Padre Santo, que tú nos permites, Señor, de podernos haber levantado, Señor Jesús, por nuestros medios, Padre Santo, aleluya, y por permitirlo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, arrodillar, Señor Jesús, aleluya, nuestro corazón delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias, Señor Jesús, aleluya, por este privilegio precioso, Señor, de poder estar ocupados, Padre Santo, aleluya, en lo que más nos conviene, Padre, aleluya, ayúdanos, Señor, a poder redimir el tiempo, Señor, ayúdanos a aprovecharlo, Padre Santo, aleluya, danos la gracia, danos el entendimiento, Padre Santo, aleluya, para que cada día, Señor, mejoremos, Padre Santo, aleluya, nuestros caminos, Señor, que sean agradables delante de tu presencia, Padre Santo, aleluya, danos la palabra, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que tu pueblo necesita, Señor, para bendición, Padre Santo, aleluya, porque sabemos, Padre, que esto es como una escuela, Señor, que necesitamos y cada día tú nos das la oportunidad para que nosotros vayamos creciendo, Padre, aleluya, a través de tu palabra, Señor. Usa mi vida para tu gloria y para tu honra, Señor, y bendice, Padre Santo, aleluya, de una manera especial a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, te presento, Señor Jesús, esta actividad, Padre Santo, aleluya, que tenemos, Señor, por este medio, Padre, para que tú, Señor Jesús, la hagas próspera cada día más y más, Padre Santo, para que nos edifiquemos y para que acá, Padre Santo, Padre, aleluya, a través de tu palabra, Señor. Sabemos que es un medio más que tú has puesto, Padre Santo, aleluya, pero es de parte de ti, Señor, para que lo aprovechemos, mi Dios, aleluya. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra sean para tu nombre, Padre. Muchas gracias, Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, el Señor me los bendiga una vez más a cada uno. Y vamos a entrar a la palabra del Señor. Allí en Josué, capítulo 1, hermanos. Versículos del 8 al 9 vamos a estar del capítulo 1, ¿verdad? Josué, capítulo 1, les decía, versículos 8 y 9. Amén, hermanos, lo tenemos todos. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Entonces dice aquí en mi escritura, hermanos, dice, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9, hermanos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén, hermanos. Bueno, le he titulado, hermano, a esta enseñanza, esfuérzate y sé valiente. Y yo creo que para todos mis hermanos se necesita un esfuerzo, ¿verdad? Hablando literalmente, hermano, aquí nada se consigue así por así, ¿verdad? Todo lo que logramos, hermano, son logros a base de esfuerzo, ¿verdad? Literalmente hablando, mis hermanos, en todo hay que poner de nuestro empeño. Si vamos al trabajo, pues bueno, vamos a tener que echarle ganas, como decimos, al trabajo, hermano, de tal manera que podamos cumplir nosotros nuestras obligaciones, porque tenemos siempre obligaciones, ¿verdad?, en nuestros trabajos. Y si se trata, hermano, aún
pues de nuestra salud, pues tenemos que también esforzarnos, hermanos, cómo cuidar nuestra salud. Vea cuánto esté de nuestra parte, hermanos, de comer saludable. Ese es un hábito bueno para la salud, ¿verdad? Recomendado, hermano, desde la palabra del Señor. El Señor incluso les puso lista de lo que podían comer y de lo que no podían comer, ¿verdad? Y si hablamos, pues ya no digamos también de otras necesidades, hermano, en lo que sea, vamos a tener que poner de nuestro empeño, ¿verdad? Esto quiere decir que nosotros aún, hermano, podemos tener nuestra salud quizás deteriorada, ¿verdad? Batallando, hermanos, pero aún así, mentalmente, hermanos, es necesario que nosotros estemos bien, aleluya, porque podemos tener necesidades físicas, hermanos, necesidades de salud, pero mentalmente podemos estar bien, hermano, y la Escritura dice que aún las enfermedades, ¿verdad?, las vamos a poder vencer, hermanos, si nosotros estamos mentalmente bien, ¿verdad? Y ya no digamos, hermano, espiritualmente hablando, ¿verdad? Debemos de estar mucho, mucho mejor, mis hermanos, ¿verdad? Para poder nosotros vencer todos los obstáculos que se nos presenten, porque los vamos a tener, mis hermanos, ¿verdad? Desde que nosotros le dimos la vida, hermano, al Señor, desde que nosotros reconocimos, hermano, este favor inmerecido, ¿verdad? De que el Señor quitó esas tinieblas que nosotros teníamos y nos dio esa luz admirable, hermano, ¿verdad? Ese privilegio precioso, ese tesoro, como dice la Escritura, hermano, ¿verdad? Nos volvimos, hermano, bueno, siempre nos tuvo, como dicen, el enemigo a merced, ¿me entiende? Pero cuando ya el Señor nos hizo libres, pues ahora tenemos un enemigo en común, ¿verdad? Que hay que vencer, hermano, ¿verdad? Y que ya sabemos, porque la Escritura misma dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Sino contra potestades, hermano, ¿verdad? Contra principados, dice, que vagan, dice, en los aires, hermano. Así es que hay una lucha tremenda que hay que vencer, ¿me entiende? Y esa lucha, hermano, solamente se va a poder vencer a través de la fe, hermano, que nosotros, el Señor ha depositado, y que cada día, hermano, debe de ir creciendo y no menguando, ¿verdad? Porque ya sabemos nosotros, hermano, que lamentablemente, ¿verdad?, muchos no han podido vencer, hermanos, porque nunca mezclaron, dice la Escritura, hermano, fe a la palabra del Señor, ¿verdad? El oír la palabra del Señor, hermano, trae fe, ¿verdad? Así es que trae convicción, ¿verdad? Trae, hermano, como dicen, crecimiento espiritual. Así es que vamos a entrarnos, hermano, a la palabra del Señor, a ver qué nos va a estar diciendo en esta preciosa mañana, ¿verdad? Para bendición nuestra, para fortaleza nuestra. Dice aquí la palabra del Señor, mis hermanos, en el versículo 8, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Vea de que ya sabemos nosotros, hermano, el reto que Dios le dio a Josué, después de que falleció, ¿verdad?, Moisés, después de que el Señor trasladó a Moisés, ¿me entiendes? Dice de que le dio, hermano, este trabajo, ¿verdad?, esta responsabilidad a Josué, siendo, dice Josué, hermano, un muchacho joven, ¿verdad?, un hombre, como dicen, es joven, hermano, con una tarea tan ardua, ¿verdad?, para poder cumplir un trabajo, hermano, como dicen, pesado, por decirlo así. ¿Por qué pesado, hermano? Porque ya sabemos, ¿verdad?, que él estaba delante de un pueblo grande, dice, aleluya, en un número extremo, hermano, ¿verdad?, donde los problemas aún sin tener guerra, hermano, abundaban, ¿verdad?, en aquel lugar. Y Josué, hermano, necesitaba tener, ¿verdad?, aquella sabiduría, hermano, y el Señor lo que le estaba diciendo era lo mismo, hermano, de que Salomón, ¿se acuerda usted cuando Salomón dice que no le pidió, dice, riquezas a Dios, sino que le pidió sabiduría, hermano, para que poder lidiar, dice, con aquel pueblo arduo que tenía delante de él, hermano, ¿verdad? Salomón sabía, hermano, que él no iba a poder lidiar con aquel pueblo, ¿verdad? Si Dios no le daba sabiduría,
¿verdad? Vemos también todo esto de que se necesita sabiduría. El mismo suegro de Moisés dije que le recomendó también a Moisés, hermano, que se pudiera él arreglar mejor, o sea, que se organizara más, hermano, para poder trabajar con el pueblo del Señor. Se necesita, a lo que voy es que necesita mucha sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría, hermano, pues también igualmente nosotros, cada uno de nosotros individualmente, necesitamos, ¿me entiende?, de esa sabiduría. No hay otra forma, hermano, para poder ser uno más que vencedor, para poder uno, como dicen, ir creciendo espiritualmente. Necesitamos, hermano, echar mano de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Tenemos este grande privilegio de tener la palabra del Señor en nuestras manos. Dice, el libro de aquesta ley, dice, nunca se apartará de tu boca, le dijo a Josué, hermano. Era uno de los principios que el Señor le estaba dando, hermano, que él no se moviera por ninguna otra cosa, hermano. ¿Verdad? No nos podemos menear nosotros, hermano, y hacer cosas por nuestros sentimientos solamente, hermano, o porque nosotros pensamos de que esto es lo mejor, hermano, sin pedirle una dirección verdaderamente al Señor. Y cuando yo digo pedirle una dirección, hermano, tanto es desde que nosotros le oremos al Señor y pedirle una señal para poder obtener algo, para poder hacer una decisión nuestra, hermano, como también ir a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, hermano, aquí encontramos tantos consejos, ¿verdad?, de que a lo mejor aquí por medio de la misma palabra vamos a tener nosotros, como dicen, esa respuesta a nuestras preguntas, hermanos, ¿verdad?, concernientes a nuestras necesidades, aleluya. Así es que a Josué se le dijo, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el Señor, que él dependiera, que él se moviera, que él, hermano, todo lo que él hiciera, ¿verdad?, lo hiciera conforme a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es más que suficiente, siempre lo he dicho yo, para poderlo llevar a nosotros, hermanos, como decimos, en crecimiento espiritual, ¿verdad?, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, a medida nosotros, hermanos, ¿verdad?, nos acogemos a ser, hermanos, conforme a lo que está escrito, dice aquí en la palabra del Señor. Y dice, el libro de aquí esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás, dice, en él. ¿Verdad? Les predicaba la vez pasada acerca, hermano, del tema de la meditación, de que debemos de tener nosotros en la palabra del Señor, para poderle sacar, hermano, lo mejor, para que Dios mismo nos esté verdaderamente alumbrando, hermano, nuestro entendimiento y dándonos más conocimiento, hermano, a través de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir, hermano, a través de esa palabra? Cuando nosotros encontramos algunos versículos, hermano, que nos tocan, ¿verdad?, es tiempo, hermano, de meditar más aún en ellos, para que el Señor, hermano, esté constatando todo lo que nosotros, hermanos, muchas veces deseamos conocer, deseamos saber, pero que no está, hermano, a nuestro alcance, ¿verdad?, sino que sea el Señor el que nos pueda revelar esa palabra, hermano, ¿verdad?, para que así podamos nosotros ser edificados, para que nosotros podamos ser bendecidos, aleluya, a través de su palabra. Así es que sigue diciendo la Escritura acá, antes de día y de noche meditarás en él. ¿Verdad? Así es que tenía, hermano Josué, ¿verdad?, un trabajo arduo que era, hermano, el estar siempre con la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, buscando siempre, hermano, la dirección, ¿verdad?, el camino correcto, ¿verdad?, para poder él dar pasos, hermano, que fueran agradables delante del Señor. Necesitaba él estar siempre, hermano, como dicen, a través de las Escrituras, escudriñándolas para no equivocarse, para hacer, hermano, lo correcto delante de Dios. Necesitamos nosotros escudriñar las Escrituras,
tenemos este privilegio grande, tener las escrituras, hermanos. Vea, aprovechemos, hermanos, vea esta biblioteca que nosotros tenemos acá para poderlos capacitar, porque si bien, hermanos, los podemos llenar de letras y podemos seguir, como dicen muchas veces, igual, pero también, hermanos, no hay otra forma como poder nosotros mejorar nuestros caminos, sino que es a través de la palabra del Señor. Si la palabra del Señor, hermano, no toca nuestras vidas, no toca nuestros corazones, no nos redarguye la palabra del Señor, no nos corrige la palabra del Señor, no nos va a poder corregir nada, mis hermanos. Es la palabra del Señor la que nos va a ayudar a nosotros, aleluya, para que nosotros crezcamos espiritualmente y podamos ir creciendo, de ir buscando cada día, hermano, hacer la voluntad del Señor, y que el temor, hermano, ¿verdad?, para con el Señor se vaya acrecentando cada día más y podamos ir amando más al Señor y todo lo que concierne, hermano, a su obra. Así es que esto era lo que se le pedía, mis hermanos, a Josué, y es también lo mismo que se nos pide a nosotros. Es cierto que Josué, hermano, tenía un trabajo arduo que era el de entrar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, a Canaán, ¿verdad?, y le esperaba, hermano, aparte de las necesidades, de los problemas, de las dificultades, hermano, que se iban a estar dando siempre en este pueblo grande, ¿verdad?, también venía, hermano, esa guerra, ¿verdad?, que donde solamente, hermano, necesitaban, como dicen, que fuera la mano del Señor para poderla vencer. Y así también yo veo, hermano, también esta vida. Es cierto que nosotros no tenemos una guerra, ¿verdad?, así literalmente hablando, hermano, pero la tenemos espiritualmente, donde nosotros no vamos a poder vencer, sino tomamos, hermano, como la Escritura misma nos dice ahí en Efesios, ¿verdad?, todas esas armas, hermano, que todo cristiano tiene que tener para poder vencer, hermano, al maligno. Necesitamos nosotros, hermano, estar, como dicen, equipados espiritualmente hablando, hermano, ¿verdad?, con la palabra del Señor, con la fe, con el amor. Son armas potentes, hermano, para poder nosotros, como dicen, vencer al enemigo, porque acordémonos que el enemigo, hermano, no duerme, ¿verdad? Él siempre está para acechar, hermano. Él siempre dice que anda buscando, hermano, como león rugiente, dice, buscando a ver quién se duerme, hermano, para devorárselo. Así es que no piense usted que aquel hermano que cae, que aquel que se desvía de los caminos del Señor, ¿verdad?, tiene, como dicen, o tiene armas para decir, hermano, que su lucha fue muy grande o que su prueba fue muy grande. No es así, son puros descuidos, hermano, que la gente tiene, ¿verdad? Es muchas veces por no tomar en cuenta la palabra del Señor, ¿verdad? Es porque no tienen una vida, hermano, consagrada a las cosas del Señor. Nosotros necesitamos consagrarnos, ¿verdad? Consagrarse a las cosas del Señor es estar ocupado en las cosas del Señor, ¿verdad? Es muy diferente. La santidad es apartarnos, ¿verdad?, de todo lo malo, de todo lo que no agrada a Dios, ¿verdad? Y todo eso, mis hermanos, lo vamos a estar logrando a través de la palabra del Señor. Así es que a Josué se le mandaba, hermanos, dice, antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice luego, hermano, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la Escritura. ¿Verdad? ¿Cuándo, hermano, nosotros vamos a ser prosperados? ¿Verdad? Cuando hagamos, hermano, conforme a lo que todo aquí, lo que estamos hablando, hermano, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que este libro de la ley nunca se aparte de nosotros, hermano, ¿verdad?, de nuestro entendimiento, de nuestros ojos, hermano, ¿verdad?, para que nosotros hagamos conforme a él. Entonces, hermano, es cuando nosotros vamos a poder crecer espiritualmente, ¿me entiendes? Entonces, cuando todas las cosas nos van a salir mejor, hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a tener siempre ese ánimo, esas fuerzas, hermano, ese crecimiento espiritual, para que no haya nada, hermano, que nos doblegue a nosotros, porque déjeme decirle que podemos tener 1000 ayes, dijo el apóstol Pablo, muchas dificultades, muchos problemas, muchas necesidades,
pero así, hermano, el Dios de la paciencia, el Dios, hermano, que nos soportó tanto a nosotros para que viniéramos a los caminos del Señor, Él mismo también dice que es el Dios de la misericordia y es el que nos consuela, hermano, en todas estas necesidades que nosotros tengamos que pasar. Él es el que va, como dicen, ¿verdad? Siempre, hermano, esforzándolos a nosotros para que nosotros, ¿verdad? No decaigamos, para que nosotros nos demos cuenta, hermano, ¿verdad? Que todo esto que el Señor ha depositado en nosotros en vasos de barro, en personas, hermano, que estamos necesitadas de todo, vean, la gloria y la honra siempre son para el Señor, porque el Señor es el que nos da la victoria, aleluya, cada día. Vea, por eso nosotros seguimos adelante, hermano, porque creemos, aleluya, rotundamente que el Señor está con nosotros. Dele palmas al Señor ahí con todo su corazón y con todo su entendimiento, mis hermanos, ahí donde se encuentra. Agradezcámosle al Señor, aleluya, por esta bendición que el Señor nos ha dado. Así es que sigue diciendo acá, hermano, yo me quiero concentrar en esta preciosa mañana, hermano, más en el versículo 9, ¿verdad? Es donde nosotros más, hermano, debemos de hacer un esfuerzo, hermano, verdaderamente, como les decía al principio, ¿verdad? De que para todo, hermano, se necesita un esfuerzo, ¿verdad? Aquí nada se consigue, hermano, no le podemos dejar todo, ¿verdad? Al Señor, hermano. Muchas veces pensamos que el Señor es el que va a hacer todas las cosas, pero no es así, hermano. Nosotros tenemos parte, nosotros somos los recipientes, nosotros somos, hermano, como dice en la tierra, lo dice tan claro, hermano, ¿verdad? Ya la parábola del sembrador, ¿verdad? Que algunos llevaron fruto y algunos no llevaron fruto, hermano, pero era la misma palabra, no era nada diferente, hermano. Vea, es la misma palabra que fructificó en algunos, hermanos. La misma palabra, aleluya, también llegó a aquellos corazones, hermanos, que nunca pusieron atención, que nunca pusieron diligencia, que nunca se esforzaron, hermano, para poder, como dicen, ¿verdad? Lograr, hermano, el cometido que Dios tiene para con cada uno de nosotros. De allá sabemos nosotros, hermano, que el Señor lo que no quiere es que ninguno se pierda, dice, sino que todos vengamos al arrepentimiento, hermano, que todos echemos mano de esta salvación tan grande, aleluya, que ha venido a nuestras manos, hermano, a dar, ¿verdad? Y no por nuestros méritos, ¿verdad? Todos sabemos nosotros que aquí, hermano, todos los medios, ¿verdad? Dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Sino de aquel que tiene misericordia. Y no quiere decir con eso que el Señor nos escogió a nosotros, a unos para darnos vida eterna y a otros no, mis hermanos. Lo que quiere decir la Escritura, que no ha habido nadie que haya buscado a Dios, mis hermanos. Por eso no es del que quiere ni el que corre, nunca ha habido. La Escritura dice que el Señor miró desde los cielos a ver si había alguien que buscara a Dios y dice que no encontró ninguno, hermano, que se pusiera en la brecha para buscar a Dios. Si nosotros, hermano, ahora estamos en los caminos del Señor, no es porque nosotros le hayamos buscado, sino que porque Él, hermano, nos ha buscado a nosotros. Así es que la salvación toda le pertenece a Dios, hermano. Él es el que ha puesto todos los medios posibles para tenerlos ahora en sus caminos, y por eso nosotros debemos de vivir muy agradecidos, hermano, porque dice que nosotros fuimos encontrados de los que no preguntaban por nosotros, hermano. El Señor, hermano, dice que los encontró, hermano, y nosotros nunca le buscábamos a Él, pero Él vino a nosotros, hermano, y Él nos encontró a nosotros y nos ha dado, como dicen ahora, vida eterna. Así es que la Escritura, hermano, en este versículo 9, dice de esta manera: mira, dice, que te mando, que te esfuerces, dice, y seas valiente. Esta palabra, hermano, cuando nos dice, mira que te mando, ¿verdad? Es prácticamente, hermano, un mandamiento más, y sabemos, hermano, de que toda esta palabra, ¿verdad? Allá, aquí en el Nuevo Testamento, incluso el apóstol Pablo dice, esto no lo dice el Señor, ¿verdad? Por mandamiento, pero lo digo yo, y yo también tengo el Espíritu de Dios. Vea, sabía lo que el apóstol Pablo aún recomendaba, hermano, que no era un mandamiento,
pero aquí, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley, hermano, todo fue de parte del Señor, todo el Señor lo ha mandado, hermano, por lo tanto es un mandamiento, ¿verdad? Que no debemos de ignorar, hermano, que el Señor sabe por qué lo dice. Mira, mira, dice que te mando que te esfuerces, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros necesitamos, ¿verdad? De nuestra parte, hermano, poner diligencia, ¿verdad? Esforzarse. Claro está que es ser diligente, ¿me entiendes? ¿Verdad? Que es ser precavido, hermano. ¿Verdad? Que debemos de tener entrega, ¿verdad? Debe de haber, hermano, voluntad, ¿verdad? Debemos de darle importancia a las cosas del Señor, hermano. Debemos de estar interesados, aleluya, ¿verdad? En lograr, hermano, en hacer conforme, ¿verdad? Lo que aquí, como le digo, está escrito, dice, ¿verdad? En la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces debemos de ser, en otras palabras, devotos, hermano. Debemos de ser cumplidores aquí en las cosas del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que hallemos gracia delante del Señor, porque el Señor ve, hermano, que nosotros ponemos de nuestra parte lo que está, hermano, como dicen, lo que nosotros podemos hacer, y ya a eso, ahí es donde el Señor, hermano, hace todo lo demás, porque la Escritura dice que no por sus fuerzas, hermano, no por su inteligencia, no, hermano, porque fueran, como dicen, un pueblo, como dicen, guerrero, hermano. Dice que aquellas tierras, hermano, no las tomaron por sus propias fuerzas, ni por sus propias habilidades, ¿verdad? Porque aquel pueblo, hermano, aquellos pueblos, dice que tenían unos ejércitos, hermano, bárbaros, unos ejércitos fuertes, unos ejércitos, hermanos, como dicen, ¿verdad? Que eran guerreros, hermanos, que habían convertido por años, ¿verdad? Estaban ellos entrenados para la guerra, hermano, y el pueblo de Israel nunca había estado en batalla, nunca había tenido una guerra, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, ellos no sabían en realidad, hermano, ¿verdad? Cómo usar una arma, hermano, hasta que en el desierto ahí imagínense que podrían tener de armas, muy pocas armas, hermano, ¿verdad? Pero así, hermano, el Señor, ¿verdad? Les dijo que no era, hermano, la guerra de ellos, sino que de Él, hermano, ¿verdad? Y que ellos no se iban a tomar, como dicen, de aquellos pueblos, hermano, por toda su fortaleza, sino que Él se los iba a entregar en sus manos, hermano. Y así es como el Señor fue poniéndose nombre, dice allá, en aquellos lugares, hermano, para que le temieran, para que supieran que Él es el Dios, hermano, que hizo la tierra y el cielo. Eso quiere decir que es el Dios verdadero, porque solamente Él puede hacer semejantes cosas, hermano, de poder derrotar a aquellos ejércitos, hermano, que estaban, como dicen, frondosos, hermano, que estaban bien, como dicen, fuertes, hermano, y grandes en número, y fueron derrotados todos, dice, aleluya, porque el Señor se agradó de ver, hermano, unos pocos, como dicen, que le habían creído, ¿verdad? Que estaban, hermano, esforzándose, como Josué, que tenía siempre palabras de aliento para el pueblo, ¿verdad? Donde les decían, no teman ni desmayen, desen cuenta, aleluya, que nosotros servimos al Dios Todopoderoso, al que ha hecho milagros, aleluya, aquí en este desierto, el que los ha traído, aleluya, como dicen, en tierra de sequedad, hermano, y nos ha dado agua, nos ha dado comida, nos ha dado todas las cosas, no nos ha faltado nada, vea, nuestra sandalia no se acabó, vea, es para que nos demos cuenta, hermano, de que el Dios que nosotros servimos, hermano, tiene cuidado de todo. Por lo tanto, nosotros debemos también de pensar así, hermano. Vea, como decía Josué, miren, 10,000 correrán, dice, vea, ustedes detrás de ellos, y ellos no los vencerán a ustedes. Vea, ustedes podrán ponerle, como dice, ahí el pie en su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es el que los ha dado, aleluya, toda esa libertad, los ha dado todo ese poder, a manera que nosotros hacemos la voluntad del Señor, a manera que nosotros nos esforzamos, hermanos, para poder cumplir, vea, todos los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Así es que le decía el Señor, ¿verdad?, acá a Josué,
mira que te mando que te esfuerces, dice, ¿verdad? Y seas, dice, valiente. Necesitamos nosotros poner de nuestra parte, hermano, en cualquier cosa, como les decía, si es en salud, bueno, a poner todas las recomendaciones que a nosotros los dan, hermano, los que conocen, porque el Señor ha dado sabiduría, hermano, para todo acá en la tierra, para que cada quien, vea, nos sirva de bendición o lo sirvamos de bendición unos para con nosotros. Ya no digamos, hermano, cuando ya hablamos del cuerpo de Cristo, ya el Señor también dice que ha repartido dones, hermano, a cada uno para bendición, y debemos de aprovechar todos esos dones, hermano. Vean, que no sean todos, que no los tengamos nosotros directamente, pero que si están en el cuerpo de Cristo, nos benefician a nosotros. Nosotros, por ser parte del cuerpo, somos bendecidos también a través de esos dones que otro tiene, hermano, porque para eso el Señor los puso, para que nosotros no nos falte nada, para que nosotros estemos robustos, para que nosotros espiritualmente hablando, hermano, los encontremos siempre fuertes, aleluya, para seguir caminando, para no menguar, para no detenernos, hermano, para tener ánimo siempre, aún, hermano, en medio de las necesidades, decir, hermano, como allá, como Moisés mismo les decía que el pueblo de Israel, que marcháramos, hermano, porque ahora estamos más cerca, dice, aleluya, la Escritura, que cuando nosotros creímos, mis hermanos. Así es que debemos nosotros de poner de nuestra parte, debemos de poner nuestro esfuerzo, hermano. Dice, y sea, dice, valiente, dice la Escritura. Necesitamos valentía, mis hermanos. Debemos nosotros, hermanos, tomar esa valentía, ¿verdad? Siempre sabiendo, hermano, esa valentía no viene de parte de nosotros, ¿verdad? Esa valentía, hermano, va a tener que salir, ¿verdad? De allá, hermano, de esa fe que nosotros sabemos perfectamente de que el Señor está, hermano, con su pueblo, que como Jerusalén, dice, tiene montes a su alrededor, así, hermano, el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor va a ser el que nos va a ayudar a nosotros siempre, hermano, aún en esos momentos difíciles de necesidad, de apuros. Porque le decía, hermano, el Señor que fuera muy valiente, hermano, ¿verdad? A Josué. ¿Por qué? Porque iban a haber momentos difíciles, hermano, en esas batallas que se iban a arreciar. Iban a haber momentos, hermano, que pareciera que iban a ir perdiendo esa guerra, ¿verdad? Que iban a haber momentos, hermano, como dice, que si no se tenía, hermano, esa valentía ¿verdad? De saber, hermano, que sus peleas no eran de parte de él, sino que era de parte del Señor, y que el Señor, hermano, les iba a dar la victoria. Después, hermano, que como decimos nosotros, pareciera que ya no se puede hacer nada, cuando pareciera que ya todo está terminado, hermano, allí es donde Dios se glorifica, como dijo el apóstol Pablo, cuando yo soy más débil, dice, allí la presencia del Señor se hace más fuerza, más fuerte. Por lo tanto, nosotros, cuando más débiles nosotros somos, más cabida le damos a Dios, hermano, para que se haga fuerte, para que nos haga fuerte a nosotros, hermanos, para que nos mantengamos en pie, para que no nos rindamos, para que no nos demos por vencidos, para que peleemos, hermano, hasta el fin, para luchar, hermanos, aún, dice, más allá de nuestras fuerzas, mis hermanos, ¿verdad? Para que nosotros no nos rindamos, hermano, aleluya, aún ya no teniendo fuerzas, ¿verdad? Ahí es el tiempo, hermano, ahí es el momento indicado, ¿verdad? Cuando Dios va a llegar, hermano, y nos va a dar siempre, como dice, la gran sorpresa, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo así lo decía, hermano, que por él, ¿verdad? Muchas veces, hermano, él sintió que su vida, hermano, perecía y que ya no tenía ningún, como dicen ya, consuelo, pero llegaba Dios, hermano, y lo sacaba en victoria. Por eso él pudo decir, hermano, ¿verdad? Que el Señor era toda su fortaleza, ¿verdad? Todo su refugio, hermano, ¿verdad? Toda su consolación, porque el Señor, hermano, siempre está de nuestra parte. El Señor siempre nos está ayudando.
No pensemos, mis hermanos, que nosotros estamos solos. No pensemos nunca, hermanos, que el Señor se ha olvidado de nosotros en ninguna manera. Si el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Lo dijo, hermano, a sus discípulos. He aquí, dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo, dijo el Señor, hasta los últimos discípulos, hermanos. Aquí nadie se va a quedar sin el refugio, nadie se va a quedar sin la ayuda del Señor. El Señor siempre, hermano, va a estar con nosotros, lo ha prometido, y Él es fiel para poderlo cumplir, mis hermanos. Para Él nada es imposible. Él está, hermano, siempre viendo, como dicen, todas nuestras necesidades. Vean, no pensemos nosotros así, hermanos, que el Señor no puede, como dicen, darnos ayuda a todo el mundo a un mismo tiempo. Claro que sí, así como nos da la lluvia temprana y tardía, hermano. Ve así en el tiempo, hermano, de escasez, que Él suple nuestras necesidades. Así, hermano, como dicen, vea la Escritura, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan, porque el Señor, hermano, como dicen, suplirá todas nuestras necesidades, dijo el apóstol Pablo. La gloria y la honra siempre sean para el Señor, mis hermanos. Dice siempre este versículo 9, ¿verdad? De aquí del capítulo 1 de Josué. Mira que te mando que te esfuerces, dice, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, dice, será contigo en donde quiera, dice, que fueres, en donde quiera que te encontrares, en cualquier circunstancia, hermano, donde nosotros estemos. Pensemos nosotros que el Señor siempre está con nosotros. Muchas veces, hermano, como decimos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos apuros, cuando nosotros tenemos necesidades, cuando nosotros tenemos dificultades, muchas veces, ¿verdad? Llega, hermano, un poco de abatimiento, de tribulación, de necesidad, hermano, pero, ¿verdad? Digamos, hermano, así como el apóstol Pablo lo decía, hermano, allá tenemos una enseñanza muy preciosa, ¿verdad? En 2 Corintios 4 habla, hermano, ¿verdad? De esta manera, dice, ¿verdad? Aún, dice, si es cierto, dice, estamos atribulados, dicen todos, dice, pero no angustiados. Es cierto que muchas veces, hermano, tenemos congoja, si es cierto, no lo vamos a negar. A veces hay adversidad, hermano, y es cierto, ¿verdad? A veces pasamos, hermano, penurias, y es cierto, hermanos, ¿verdad? Pero no estamos angustiados, no estamos, como dicen, acabados, hermanos, no estamos, como dicen, ¿verdad? Totalmente, hermanos, encerrados, como si nosotros no tuviéramos ayuda. Creemos que siempre el Señor está a nuestro favor, mis hermanos, ¿verdad? Y aunque dice de que nosotros tenemos apuros, hermanos, pero no desesperamos. Es cierto que podemos tener mucho conflicto, podemos tener muchas dificultades, podemos tener, hermanos, muchos ayes, como dice el apóstol Pablo, pero no desesperamos, hermanos. Seguimos confiando, vea en el Señor, que tenemos un ayudador, vea que es Cristo el Señor, vea quien va siempre, hermano, como dice, a nuestro lado, vea que no se va a apartar de nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque como nosotros así estamos más cerca, ¿verdad? De nuestra familia, ¿verdad? De alguien en particular, cuando él está enfermo, cuando está con necesidades, cuando necesita, hermano, del ánimo, ¿verdad? Cuando necesita de echarle, como dicen, el brazo, ¿verdad? De compañerismo, ¿verdad? De familia, hermano. Allí vemos nosotros, hermanos, que también así el Señor se compadece, ¿verdad? De los que le teman, hermano, y los defiende y los va a ayudar a salir de todas esas necesidades, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo decía, es cierto que nosotros estamos perseguidos, ¿verdad? Nosotros somos buscados, nosotros el enemigo quiere alcanzarlo,
El enemigo quiere encerrarlos, hermanos, muchas veces. Es cierto que el enemigo, hermanos, anda buscando siempre, como dicen, de buscar, de detenerlos a nosotros, hermanos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero no desesperamos, aleluya. ¿Por qué no desesperamos, hermanos? Por nuestras fuerzas. No, hermanos, no desesperamos porque creemos que vamos a poder vencer, porque tenemos un ayudador, hermano, aleluya, que nos va a dar la victoria, porque creemos, hermano, que el Señor es el que va siempre peleando por nosotros. El Señor dice que no pondrá carga, mis hermanos, aleluya, más de las que nosotros podemos llevar. Eso quiere decir que el Señor nos conoce perfectamente, qué nosotros podemos llevar y qué nosotros no podemos llevar. Por lo tanto, hermano, vea al Señor que es sabio, que tiene toda la sabiduría, quiere darnos muchas veces crecimiento, hermano, porque no siempre las necesidades vienen por causa de pecado, en ninguna manera, pero que el Señor muchas veces nosotros también, así como Job fue probado, mis hermanos, ¿verdad? Así como Job, hermano, ¿verdad? El enemigo lo puso, como dicen, se lo pidió al Señor. También el Señor dice que le dijo a Pedro en una ocasión, mira Pedro, Satanás dice, te los ha, ¿verdad?, pedido a ustedes para ser zarandeados, pero yo, dice, he orado por vosotros para que no les falte, dice, fe, aleluya, para que aprendan a confiar, ¿verdad?, que siempre yo voy a estar con ustedes, vea, si yo estoy orando para que ustedes puedan vencer, que así como yo he vencido y me he sentado en el trono, vea, en el poder de Dios, hablando humanamente, así vosotros también, aleluya, os sentaréis, dice, así vosotros, aleluya, venceréis. Así es que nosotros estamos ciertos, hermanos, que ni lo bajo, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos podrá apartar del amor de Cristo, mis hermanos. No debe haber nada, hermanos, que nos pueda nosotros, como dicen, debilitar. Debemos de seguir nosotros siempre, hermanos, levantando nuestras manos, verá aquel que nos socorre cada día, aquel hermano que siempre está dispuesto, verá, a bendecirlo, aquel que quiere siempre, hermano, verá, verlos robustos a nosotros con fe, creyendo, aleluya, que tenemos un Dios que siempre vela por nosotros, mis hermanos. Así es que nosotros sigamos confiando, sigamos, hermanos, porque eso es lo que le decía precisamente acá el Señor a Josué cuando le dice, ¿verdad? Dice aquí siempre en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, dice, ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres, aleluya. Josué ya había visto todo lo que era Dios. Vea, ya nosotros, hermanos, también, nosotros ya no andamos por vista. Vea, ya nosotros no andamos, hermanos, sino que porque hemos visto, hermanos, nosotros ya somos un testimonio de Dios. Ya nosotros sabemos lo que ya el Señor hizo en cada uno de nosotros. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros no hemos visto, hermanos, es cierto, abrirse un mar como lo vio, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel, no vimos, hermano, aquella nube que iba sobre de ellos, hermano, ¿verdad? De día, dice, y de noche, aquella lumbrera, hermano, ¿verdad? No hemos visto nosotros ese maná, hermano, del cielo, pero tenemos la palabra del Señor, que es, hermano, ¿verdad? Esta es la verdadera palabra del Señor, es la verdadera, ¿verdad?, voluntad del Señor, hermano, y como aquel pan era un reflejo de la palabra que había de venir para poderlo sustentar, para poderlo llenar, para poderlos, hermanos, como dicen, dar ese crecimiento espiritual que tanto nosotros, hermanos, necesitamos, aleluya, cada día. Así es que pensemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, con cordura, ¿verdad?, pensemos nosotros, hermanos, seriamente, ¿verdad?, como el Señor mismo, ¿verdad?, le dijo Josué al pueblo de Israel, miren, yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Ustedes escogeos hoy a quien servir.
necesitamos nosotros, hermanos, vea, aún en esos momentos de tribulación, en esos momentos, vea, de mucha holgura que muchas veces incluso se tiene, vea, donde se pierde un poco el rumbo, hermano, de estar sobrios, aleluya, de estar bien apercibidos acá en las cosas del Señor. Pensemos, hermano, Josué nos lo dijo, por ponerse, como dicen él, ¿verdad? En un plan de grandeza, hermano, en ninguna manera él lo hizo, hermano, para que el pueblo reaccione, para que el pueblo se dé cuenta, hermano, del Dios que nosotros tenemos, aleluya, y que no le podemos dar las espaldas, sino que nosotros tenemos que confiar totalmente, hermano, que el Señor está a favor nuestro y que no hay excusa, hermano, ninguna. ¿Por qué, hermano, nosotros separarnos de las cosas del Señor, de menguar en las cosas del Señor? ¿Por qué? Porque el Señor siempre, hermano, lo tenemos a nuestro favor, aleluya. Así es que pensemos nosotros, hermanos, seriamente, ¿verdad? Y esforcémonos, hermanos, ¿verdad? Hagamos conforme a este versículo 9, hermanos, y nosotros vamos a ser, dice, prosperados, hermanos, prosperados espiritualmente. Vea que aunque nosotros pareciera, hermanos, como dijo el apóstol Pablo en ese mismo, vea, versículo de Corintios, hermanos, como, vea, perseguidos, hermano, o como olvidados, dice la Escritura, hermano, allí, ¿verdad? Pero conocidos de Dios, hermano, ¿verdad? Lo importante es que sabemos nosotros, hermano, que el Señor está a nuestro cuidado, aleluya. Vea que no importa por dónde tengamos que pasar, hermano, pero como le dijo, ¿verdad? Allá Moisés, hermano, si tú dices no vas conmigo, dice yo no doy un paso, dice, pero si tú vas conmigo, voy a ir a donde quiera, ¿verdad? Y si sabemos nosotros que el Señor está con nosotros, hermano, bueno, sigamos adelante, mis hermanos, ¿verdad? Y el Señor va a saber cómo pasarnos, hermanos, por el río, por el fuego, por las necesidades, ¿verdad? Sin que arda ese fuego en nosotros, hermanos, sin que esas aguas impetuosas, como dicen, hagan estragos en nosotros, hermanos. El Señor, con ese mismo poder con el cual, hermano, transportó todo ese pueblo desde Egipto hasta Canaán, así el Señor los va a llevar también a nosotros en este desierto, hasta llevarlos a la tierra prometida, estar con el Señor para siempre, mis hermanos. Así es que el Señor me los bendiga a cada uno, ¿verdad? En esta madrugada, este ha sido el mensaje, hermano, vea, de que nos esforcemos y que seamos valientes, hermanos. De aquí, hermano, la Escritura dice allá en San Juan, hermano, en el Evangelio de San Juan, dice que solamente los valientes, dice, que arrebatarán el reino de los cielos, hermanos. Vea, los cobardes no se van a encontrar ahí, hermano, en ninguna manera. Vea, todos aquellos que no supieron confiar en el Señor, vea, porque es un gran pecado el pensar, hermano, que el Señor, vea, no nos va a ayudar, hermano. No debemos nosotros de pensar de esa manera. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y adelante, vea, confiando siempre el Señor, que lo tenemos nosotros, hermanos, a nuestro favor. Por lo tanto, nuestra perseverancia no depende únicamente de nosotros, sino más de Dios, hermano. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, a cada uno. Bendiciones, hermano, y pasemos buen día.